Siempre viene a razón de 30 a 35 preguntas, tanto para ENAM como para el recentado médico, el peso es notable, así que está de más decir que es una asignatura que tiene mucho, mucho peso y no hay forma de perder puntos en algunos capítulos exclusivos, ¿no? Trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia, hemorragia, la primera, segunda mitad del embarazo, control prenatal, entonces son capítulos de alta rentabilidad. Y reiterando lo que siempre les menciono, ¿no? Que primero denle enfoque a los tópicos que más vienen, por frecuencia siempre, fíjenlo bien, ya luego después de eso se van a los tópicos menores. Segundo, banqueen bien, banqueen los últimos 5 años, que el banqueo sea preferencia con bancos locales, banco de residentado médico, banco de ENAM, son muy buenos los bancos de ENAM por si acaso. Tercero, ya una vez que ustedes han banqueado y en los últimos 5 años se van a la revisión de hace 10, 15 años atrás o preguntas de repente de otra institución, ¿no? Pregunta del CTO, las preguntas del MIR. Tiene, bueno, honestamente son preguntas que se hacen bajo una currículo, planteamiento propio de los españoles, ¿no? No es tan aplicable al nuestro. Nosotros somos generalmente literatura americana y seguimos lineamientos, pues, ¿no? Prácticamente americanos. Así que un texto de consulta muy bueno son dos, ¿no? Yo recomendaría la obstetricia de Williams. Hay una versión que es una versión que es la versión compendio, que está disponible en internet. Y el otro es el Beckman Link de Ginecología Obstetricia, un texto que está coescrito con el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia. Conceptos claros, puntuales, ¿no? Como para no extenderse demasiado. Bien, entonces nos vamos a lo que es este tópico, distosia de cordón umbilical, distosia de trabajo de parto. Siempre el término distosia significa trabajo de parto anormal, trabajo de parto disfuncional, trabajo de parto obstruido, todo eso es sinónimo. A veces se preocupa cuando en una ecografía viene una gestante a la semana 34, 36, ¿no? Se hace una ecografía de reconocimiento fetal y la ecografía le dice distosia funicular. ¿Por qué? Porque le han encontrado el cordón umbilical doble vuelta, nudo de corbata, corbata Windsor, lacito por aquí, lacito por allá, y eso ya es distosia. Mucho cuidado, ¿no? La denominación distosia es una denominación exclusiva del trabajo de parto anormal. Entonces, ¿cómo pensar que una ecografía de control pueda decir distosia de entrada cuando tiene ese hallazgo de la ecografía? Y un tema de debate en la especialidad siempre es, ¿no? ¿Hasta qué punto el hallazgo ecográfico de un cordón umbilical puede significar distosia? Podría significar, ponemos en condicional, podría significar distosia o no. Vamos a los hechos, se mostró por la evidencia, la presencia de una ecografía, la presencia del cordón, el doble cordón en el cuello, no es una garantía o no es un boleto de que va a ser distosia. Muchas veces son hallazgos en las cuales se ve el cordón umbilical, sí es cierto, ¿no? Está en la vecindad del cuello del bebé, pero también hay que entender que el cordón umbilical puede estar haciéndole lazo al abdomen, a las piernas, a los brazos. Nos cuidamos mucho del cuellito que no tenga el cordón, sí, y de repente el cordón está en doble, triple vuelta en la pierna, en el abdomen, y eso pasa frecuentemente. Es más, durante el trabajo de parto, muchos de estos cordones al cuello del bebé van a permitir que el trabajo de parto progrese bien y que no haya ningún evento anormal. ¿Cuál sería en todo caso un hallazgo de sospecha de un problema funicular? El test estresante, ¿no? Si nosotros encontramos en el test estresante contracciones uterinas que no guardan correlación DIF tipo 3 variables, uno podría pensar, ¿y qué hemos dicho con respecto a los DIF tipo 3? ¿Son patológicos? No, el DIP tipo 1 es fisiológico, generalmente fisiológico. El DIP tipo 2 es patológico. El DIP tipo 2 está asociado a qué? A insuficiencia uteroplacentaria. No te olvides, ¿ah? Y un objetivo del test estresante es que valore o no la presencia de DIP tipo 2. Y DIP tipo 3 son desaceleraciones que no guardan ninguna relación con la contracción uterina y que no necesariamente va a ir a patología y que casi siempre la etiología del DIP tipo 3 es por compresión del cordón umbilical. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que pasaría, lo que se presume que pasaría con el cordón umbilical en el cuello del bebé? Que lo ahorcaría al bebé. Pero no es así, la fisiopatología de este cordón en el cuello no es así. Lo que ocurre es que es la compresión del cordón umbilical, es decir, la obliteración del paso de las venas en las venas y la arteria, lo que llevaría a la alteración fetal. O que el estiramiento mecánico del cordón umbilical, el estiramiento mecánico, estirarlo, va a hacer que la luz de esos vasos se angoste, se haga más estrecho y obviamente la sangre fluya menos. Entonces, esa es la base o el sustrato de la fisiopatología del cordón umbilical.
¿no? Por la compresión. La evidencia es clara, no hay correlación buena o efectiva entre el hallazgo ecográfico de un cordón umbilical en la vecindad del cuello con respecto a que haya o no distosia o una alteración de trabajo de parto propiamente. Entonces, eso tiene un significado relativo y eso se lo comento como colegas, ¿no? Ya como información médica general, que el hallazgo de un cordón umbilical en la ecografía no significa necesariamente que vaya a ser distosia de cordón, ¿no? O sea, un trabajo de parto normal. El que va a definir o el que te va a orientar si va a tener parto vaginal es darle la prueba de parto. Solo en prueba de parto se sabrá si tendrá parto vaginal o no. Para los que de repente el término les parece confuso, prueba de parto significa permitir que el parto evolucione de manera vigilada. Prueba de parto entonces es permitir que el trabajo de parto se desarrolle de manera vigilada, observada. ¿Y cómo lo vamos a vigilar? Con monitoreo electrónico fetal, con auscultación intermitente del cordón con el, perdón, del lateo cardíaco fetal con el Doppler. Entonces, de esa manera, pues, nosotros podemos saber si en esa evolución del trabajo de parto aparecen los DIS tipo 3 persistentes, aparece DIS tipo 2 persistentes, o de repente no desciende, se queda entrampada la cabecita fetal, se deflexiona. Entonces, en la prueba de parto vamos a saber si el parto puede progresar bien o puede progresar mal. Entonces, el término adecuado es prueba de parto. En otros hospitales le llaman chance vaginal, ¿no? Chance vaginal, dale chance vaginal. Bueno, ese término no es el más adecuado, el término es prueba de parto o trial of labor, como dice en la literatura americana. Bien, ¿el cordón umbilical puede tener anomalías? Por supuesto que sí, dice, más del 40% de las historias están asociadas a anomalía de cordón umbilical, y el diagnóstico puede ser durante el embarazo, por ecografía Doppler, o durante el trabajo de parto que pueden aparecer divariables o tipo 3. Se dividen anomalías del cordón mismo, por longitud, por inserción, y por la ubicación en relación al feto. Mire, ¿cuánto mide el cordón umbilical? Normalmente mide 50 centímetros con unos límites que van entre los 20 al metro y 20. Cuanto más grande es el cordón umbilical, cuanto más longitud tiene, más posibilidad de que pueda haber, pues, ¿no? Los nudos, enrollamientos. Longitud mayor de 80 a 1,20 m predispone a nudos circulares de cordón y procidencias. Vamos a poner acá procidencias y procúbitos. Ya les mencioné que es una procidencia y procúbito, ¿no? Un procúbito, ambas son formas de prolapso. Prolapso de cordón umbilical viene a ser el descenso del cordón umbilical por debajo de la presentación, o sea, le antecede la presentación, ¿sí? Y este cordón umbilical puede salir a la vagina, incluso en algunos casos dramáticos sale por fuera de la vagina, lo vamos a ver en la vulva. Y acá hay una diferencia sustancial del prolapso. Cuando tienen las membranas que lo cubren, eso es procúbito. Temas de pregunta. Dos preguntitas vinieron al respecto en estos últimos 10 años. Y cuando está con las bolsas rotas, eso es procidencia. Procidencia. A veces me lo confunde con esos términos. Son términos antiguos, pero vale la pena mencionarlo, ¿no? Prolapso, la salida del cordón umbilical por debajo de la presentación fetal, ¿sí? El descenso por debajo de la presentación fetal. Cuando está con las bolsas íntegras, eso es procúbito. Cuando está con las bolsas rotas, eso es procidencia. Longitud menor, cuando es menos de 20 centímetros. ¿Qué puede pasar cuando es una longitud pequeña? Se entenderá que cuando se estira el cordón umbilical o desciende el feto, cuando desciende con un cordón brevilíneo, cordón corto, entonces se estenosará más la articulación. Puede haber alteración de flujo en el parto o impedimento mecánico para el trabajo de parto. Impedimento mecánico. Efecto yo-yo. A ver si me entienden la idea, ¿no? De un yo-yo. No le va a permitir avanzar más porque la pita no le permite más ahí al yo-yo. Muy bien. ¿Qué más? Nudos verdaderos. Menos del 1% y mortalidad 6%. Acá hay un detalle importantísimo. En el embarazo múltiple, sí, tenemos dos fetos que se están desarrollando. Estos fetos podrían enrollarse sus cordones umbilicales. ¿Y qué tipo de embarazo múltiple? Monocoriónico. Los embarazos múltiples monocoriónicos, monoamnióticos, ahí está más mejor. Los monoamnióticos puede ocurrir los nudos, ¿no? Imagínate, los dos están dando vueltas, bailando ahí, el cordón umbilical se enrolla, se pueden nudar. Muy bien. También puede haber falsos nudos, ¿ah? Falsos nudos. Anomalía de los vasos, claro, de los vasos, de las arterias de la vena. Los vasos independientes, parecen tres cordones. Aumento o disminución del calibre también. Anomalía del número, puede haber una arteria umbilical única.
En comparación, eso también puede ser un temita que le pueden preguntar, ¿no? En comparación a nosotros, en nuestro sistema, sistema cardiovascular, ¿qué es lo que tenemos? Por cada, nos han dicho, ¿no? Por cada arteria siempre hay dos venas, ¿no? Por cada arteria siempre hay dos venas. Pero, en el feto, en el cordón umbilical, hay dos arterias y una vena. ¿Sí? Es diferente. Dos arterias y una vena. En el caso del cordón umbilical de feto, ¿ya? ¿Saludos para todos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Anybody here? De Titanic en Blu-ray 4K. Varices en la vena, varices en la vena del cordón umbilical. 30% de las alteraciones del cordón son asociadas a malformaciones del neonato. Cuando vienen estas malformaciones no vienen solas, vienen con otros problemitas más, generalmente trisomías, enfermedades sindrómicas. Entonces, cuando hay anomalía del cordón umbilical, hay que buscar algún síndrome fetal. Cuando hay alguna malformación del cordón umbilical, casi siempre se asocia a un síndrome fetal. Por lo que una forma práctica de valorar al feto indirectamente es viendo la placenta y el cordón umbilical, ¿no? Vemos una placenta pequeña con un cordón umbilical que parece una pita, ¿no? Y vemos al bebé que está ahí y lo están atendiendo en el neonato, eso ya nos hace pensar, oye, esto no es normal, ¿ah? Esto puede ser que tenga el bebito alguna alteración. Ruptura del cordón umbilical. Bueno, la ruptura del cordón umbilical es un evento, a ver, iatrogénico, a veces se nos ocurre, pues, a las pacientes, ¿no? Traccionar o hacer maniobras en el alumbramiento, ¿no? El alumbramiento dirigido. A veces queremos traccionar más de lo que se puede, podemos romper el cordón umbilical. Infecciosos, a eso le llaman funiculitis. Adherencias o bridas, tumores, hematomas. Ahora, con respecto a la anomalía de la ubicación, de la inserción del cordón umbilical, generalmente el cordón umbilical generalmente está insertado hacia un lado, lateralmente. Vamos a poner acá. Está la placenta, la torta placentaria. La torta placentaria, los cotiledones, eso es por una cara, la otra cara. Tenemos entonces que la mayoría de las veces el cordón umbilical se inserta casi, casi al borde, sin inserción lateral. Es la forma más frecuente. Mientras que la forma central es inusual, 26, mucho más inusual es la marginal, la que se inserta al bordecito mismo de la torta placentaria. Pero acá hay un problema interesante que puede ocurrir, un problema interesante y que puede generar una emergencia, una catástrofe. El cordón umbilical, las dos arterias y la vena se insertan desde su base a la placenta, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si este cordón umbilical, antes de llegar a la placenta, se desdoblan sus vasos y estos vasos viajan inmersos en la membrana amniótica y llegan a la placenta por separado? Eso se llama inserción velamentosa. Inserción velamentosa. La inserción velamentosa entonces ocurre porque el cordón umbilical, los vasos del cordón umbilical se disgregan, se separan antes de llegar a la placenta. ¿Deberían llegar los tres enrolladitos? No, se abre. Y llegan así, desenrollados en la membrana amniótica. ¿Cuál es la patología grave, terrible que puede ocurrir? Que cuando está en trabajo de parto, cuando está dilatando, está con 4, con 5, con 6 centímetros de dilatación, de repente hace un REN espontáneo, una ruptura espontánea, o nosotros pues rompe la membrana para que trabaje el parto una vez avanza más rápido, rompemos la membrana y esa rotura se lleva de encuentro a uno de los vasos o a todos los vasos y se viene en una hemorragia materno-fetal. Hemorragia fetal. Esto es vasa previa. La vasa previa es una patología que ocurre por la inserción velamentosa del cordón umbilical. Y esta patología que ocurre en trabajo de parto, si me han preguntado esto hace 2 años me parece, la vasa previa es una patología que es hemorragia a la segunda mitad del embarazo, bueno, una hemorragia intraparto, yo diría más específicamente. Ocurre en trabajo de parto cuando la gestante está, pues, ¿no? En fase activa, con bolsas
con dilatación, se reconocen las bolsas y se rompen estas espontáneamente o rompemos las bolsas y se viene una hemorragia fetal. Es muy letal esta patología, más del 90% de muerte fetal, ni bien ocurre este evento. O sea, es altamente letal. Mucho cuidado. Por eso le decimos nosotros catástrofe obstétrica. En obstetricia hay un grupito de patologías que son catastróficas, impredecibles y que a nadie se los deseo. ¿Sí? Así que es bueno estar uno en paz con uno mismo. Así bien, ha ido a mí, sabe que sepa faltoso. ¿Por qué? Porque estos casos terminan en problemas médico-legales. Una de ellas, rotura uterina. Rotura uterina es catastrófica. Se rompe el útero, te da minutos para actuar porque la gestante entra en colapso materno, se muere de hemorragia. ¿Sí? Rotura uterina. Otra patología que puede significar todo un estrés, dejarte realmente conmocionado, traumado, la verdad, es la distocia de hombros. A nadie se lo deseo la distocia de hombros. Si no actúas rápidamente, se entrampa el bebito y se muere ahí. O si lo sacas, ¿no? Sale mal, 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 y después es el que apaga la luz en el estado de Alianza Lima, ¿no? Entonces, así de malo, bueno, o no, directivo de ese equipo. Entonces, así de mal puede ser esta patología, la distocia de hombros. Llegar a la muerte o dejarte con secuelas neurológicas terribles. La tercera, muy al margen de la broma, disculpen los aliancistas, pero la metieron la pata. Muy aparte de esas dos patologías, tenemos la basa previa. Nótese las tres: ruptura uterina, basa previa y distocia de hombros. Impredecibles, terribles, no te da tiempo, tienes que estar, pues no. Bueno, en la distocia de hombros tienes que estar trucho para que sepas cómo vas a actuar frente a ese potencial problema. Muy bien. Luego tenemos prosidencia del cordón umbilical. El diagnóstico es difícil de estas patologías, ¿ah? La ecografía puede ser que lo desestime y evitar accidentes por tracción. Mucho cuidado cuando hacemos la tracción del cordón umbilical, no realizar las roturas, romper las bolsas, hacer la rotura artificial. Eso se llama amniorexis. Amnio, el famoso RAM, ¿no? ¿Qué es qué le has hecho? Un RAM. ¿RAM a qué se refiere? Amniorexis, rotura de bolsas intencionada. O sea, tú vas a priori a romper las bolsas, ¿no? ¿Esto debe ser algo de rutina? No necesariamente, no tiene por qué ser de rutina. ¿Qué pasa? Cuando una gestante está en trabajo de parto, cuando está en trabajo de parto, sobre todo en fase activa, romper las bolsas puede hacer que el trabajo de parto se acelere un poco más. No es un patrón de oro, ¿ah? Pero puede hacer que el trabajo de parto avance un poco más. La rotura de bolsas o amniorexis o RAM dirigido, ¿no? De seguro que en algunos hospitales antes del cambio de guardia están rompiendo las bolsas para que avance el parto, ¿no? Evolucione adecuadamente, ¿no? Entonces, esto es lo que es el RAM, no se acostumbra a hacerlo de rutina, tiene sus riesgos. Vamos a hablar en puerperio, en alumbramiento. En el alumbramiento, ¿cuál es la mejor forma de hacer el alumbramiento? El alumbramiento dirigido, ¿no? El alumbramiento dirigido. ¿Y qué hacemos en alumbramiento dirigido? Administramos oxitocina y casi a la par estamos haciendo la maniobra de tracción. No es que vas a esperar 15 minutos, no. Ese alumbramiento dirigido es un manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Alumbramiento dirigido también tiene ese nombre rimbombeante, ¿no? Manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Son términos sinónimos. Entonces, en el alumbramiento dirigido lo que tú haces es la maniobra de Brandt Andrews. Se lo mencioné. La maniobra de Brandt Andrews, que consiste en la tracción del cordón umbilical y contracción del pubis. Con esto logras extraer, pues, ¿no? La placenta a un corto plazo. Pero mucho cuidado, de repente quieres aplicar un Kamehameha, ¿no? Y tú jalas el cordón umbilical, traccionas y no mides, te quedas ahí con el cordón en la mano y la placenta adentro, se te rompe. O puedes invertir el útero. Entonces no puedes aplicar el Kamehameha ni ultricito porque puedes llevarte problemas bien serios. Así que cuando uno hace el movimiento dirigido, tiene que ser cauto con la tracción y contracción que hace, porque puedes hacer iatrogenia. Puede ser iatrogenia. Entonces, con esto es una medida efectiva para disminuir la anemia puerperal, ¿no? Mejorar la recuperación del paciente puerperio, pero hay que tener cautela, ¿ya? No es hacerlo por traccionar. Bien, vamos viendo esto, vamos avanzando. Kamehameha, muy fanático de Goku. Bueno, crecí con Goku. ¿Sí?
Ahí está, muy bien. La sonometría del cordón umbilical, les decía procúbito, mira, ahí está la gráfica bien bonita, ya me había adelantado esta explicación, qué bueno. En el procúbito, las bolsas están íntegras. Nótese que el cordón umbilical está por debajo de la presentación fetal. Vamos a poner acá en líneas puntadas. Hasta ahí llega la presentación fetal, hasta aquí llega la presentación fetal, y en ambos casos el cordón umbilical está descendido, pero, cuando está con las bolsas íntegras, procúbito, está con las bolsas rotas, eso es procidencia. Ambas condiciones, bueno, son graves, ¿ah? Ambas condiciones son graves. Y la laterocidencia viene a ser, aquí la definición de laterocidencia es parte o partes fetales que descienden al nivel de la presentación, del máximo descenso de la presentación. Entonces, una laterocidencia puede ser de cordón umbilical. Nótese que aquí está el cordón umbilical comprimidito, ¿sí? Es una laterocidencia de cordón. También puede haber laterocidencia de la mano, ¿sí? La mano puede estar descendido ahí junto con la cabecita, laterocidencia braquial. Entonces, el término laterocidencia significa parte o partes fetales que descienden junto con la presentación fetal. En términos más prácticos, presentación compuesta, ¿no? Muy bien, la gráfica lo dice todo. Muy bien, ya nos habíamos toda la explicación. Excelente. He venido un poquito apagado, mire, ya me levanté ya. Un influjo de la fuerza. Parto pretérmino, parto pretérmino, parto pretérmino. Es una condición preocupante, gravísima. De tiempo en tiempo vemos en los noticieros, en la televisión, en la radio, ¿no? Escuchamos, vemos en los periódicos, niegan aceptación de prematuro referido de Huancavelica. Maternidad de Lima no acepta prematuro porque no cuenta con soporte neonatal, ¿no? De tiempo en tiempo vemos así, por mencionar X hospitales, ¿no? Y es que la prematuridad hicieron una gran morbimortalidad. Y la morbimortalidad está en relación inversa a la edad gestacional. Me explico. A menor edad gestacional, mayor morbimortalidad. A menor edad gestacional, mayor morbimortalidad. Entonces es bueno saber cuál es la capacidad de respuesta de la institución donde uno trabaja, ¿no? No es lo mismo la atención en el seguro en Rebagliati de un prematuro de 30 semanas que en la maternidad o que en el hospital, en el hospital por mencionar Huaycán o el hospital de Huancazancos en Ayacucho. Cada quien tiene sus limitaciones y no solo se basa en el equipamiento, sino también en tener el recurso humano profesional. Por eso muchos de ustedes están haciendo la especialidad, perdón, la residencia, van a hacer la residencia, ¿sí? ¿Cuánto cuesta formar un pediatra neonatólogo? 7 años de carrera, el año de serums y los 3, ahora es 4 años, ¿no? Para ser neonatólogo. Y si quieres ser neonatólogo intensivista, tienes que ser primero pediatra y luego ser intensivas pediátrico. O sea, te vas tranquilamente 7, 6 años, mejor preservar los óvulos. Entonces, perdón, o sea, la cosa es brava, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a demandar tiempo, ese recurso humano demanda tiempo, ¿no? Informarlo. Y siempre tenemos la carencia de especialistas, por si acaso era de una indirecta, ¿no? Ya puede ser buena especialidad. Sí, trabajo fijo, ¿ah? Trabajo fijo porque hay pocos. Eso sí, no van a dormir porque cuando uno tiene que estar con un neonato, tiene que estar toda la noche supervisándoles. El neonato es bien frágil. Cada 2 horas tiene que estar haciendo la evolución. Ya lo van a gozar como residentes. Pero es una especialidad apasionante, ¿no? Bueno, entonces parto pretérmino no solo es equipamiento, sino recurso humano y además los insumos, ¿no? ¿Ustedes saben cuánto cuestan los costos por día de hospitalización de un neonato en terapia intensiva neonatal? Una barbaridad. 2.000, 3.000 soles, precio Minsa. Pienso que para las clínicas no es negocio, por eso todos lo mandan a salud o al hospital de Minsa, ¿no? Porque es de alto costo. Y si sale, el bebito, si sale de ese cuadro, a veces sale con secuelas, ¿no? Secuelas que lo limitan buena parte de su vida. O sea, la prematuridad encierra muchos problemas. Y para eso también es bueno saber cuál es la capacidad de soporte o la prematuridad que se maneja en la institución. Por ejemplo, en mi hospital, el soporte prematuro donde me dice, ¿sabe qué, Henry? Podemos hacer mucho por ese bebé. Sácalo, si es una emergencia. 31 semanas es el techo de vida en mi hospital, ¿no? El piso de vida, ¿no? Sobre esa base, el pediatra, el neonatólogo, sí está de acuerdo, ¿no? Pero por debajo de 31 semanas,
la verdad que la pasan mal. ¿Sabes qué? Sácalo antes de las 31 semanas, de 28 a 31, pero si tiene surfactante, si tiene corticoterapia antenatal, si tienes la has puesto en neuroprotección, si tengo un ventilador mecánico fetal armónico, si tengo todo eso, tal vez pueda hacer algo. Pero si no, olvídate, refiérelo, eso es lo que va a pasar. Entonces tiene que ver mucho, pues, no solo con la infraestructura, equipamiento y soporte y todas las medicaciones abreviadas. Bien, vamos a parto pretérmino, que es un tema agobiante porque está asociado a RPM. Ese tema está asociado a ruptura prematura de membranas. Parto pretérmino, aquel que ocurre entre las 37 semanas. Para términos prácticos, a partir de las 22 semanas cumplidas hasta las 37 semanas. Perdón, disculpe. Hasta las 36 semanas, 6 séptimos. Así es. Y la amenaza de parto pretérmino, ojo que está amenazando, es que hay contracciones uterinas que se evidencian al tacto vaginal clínicamente. La frecuencia puede ser uno en cada 10 minutos, de cada 30 segundos, en lazo de una hora. Y puede cursar con borramiento del cuello uterino menor al 80% y dilatación menor a 2 centímetros. Y es así, es amenaza. Pero si está dilatado más de 2 centímetros o más y si está borrado más del 80%, ya no es amenaza, ya es trabajo de parto pretérmino. Lo cierto es que estas definiciones de amenaza y trabajo de parto a la fecha aún no han sido consensuadas. No consenso. Me explico. Es que acá hay mucho que tomar en cuenta, ¿eh? Hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. Uno, por ejemplo, la paridad. ¿Eso es aplicable en multíparas o en primíparas? ¿Gemelares o embarazos únicos? ¿Sí? Entonces, hay muchos puntos de discusión que todavía no ha permitido establecer un punto de corte. En nuestro medio usamos estos puntos de corte americanos, por cierto, ¿no? Pero si ustedes se encuentran de repente en la última publicación de Maternidad de Lima, institución respetable que es el que da el parteaguas para muchos de nosotros, de repente puede decir, basta con que tenga una incorporación 50%, dilatación mayor o igual a 2 centímetros, eso es parto pretérmino, hay que creerle. Si leen una guía o un libro chileno que dice que es 3 centímetros o más, hay que creerle. O sea, la verdad es que todavía no hay un consenso para definir sobre un tema que es bastante controvertido. Pero como quiera que sea, cambios cervicales ya te dice, oye, puede haber parto prematuro. Además de eso, el dolor, ¿no? Las contracciones uterinas. Yo creo que cuando uno hace el abordaje a una paciente, señor, ¿usted es mamá? Sí, soy mamá. Ah, ya, señora, ¿tiene el dolor como la vez que tuvo su parto? Sí, doctor, ese mismo dolor de parto. Créele, créele. O sea, hay que pensar que es una amenaza de parto prematuro, ¿no? O parto prematuro. Es bien difícil que una mujer que haya pasado por un evento de parto no se acuerde o desvalore, pues, ¿no? Las molestias de un parto anterior. Bien, entonces generalmente dolorosas. Aunque cositas que puede haber, ¿no? A veces alguien puede poner una pregunta marciana, ¿no? Oiga, ¿no les ha pasado eso que llega a la emergencia, una vez cuando han estado internos o en serums, que llega una paciente que es su quinto embarazo, llega, "Me duele un poquito, ¿ah? Es que he comido chancho, he hecho lechonada, ¿no? Ahí pasa, señora, 8 de dilatación. ¿Se ha pasado? Oye, ¿cuánto está con dolor? Hace una hora, en una hora y con 8 centímetros pasa, ¿no? Pasa en la vida real. Pasa en TNT. Si pasa eso, o sea, la conducta de una multípara puede variar. Mucho cuidado con las multíparas. Las multíparas se pueden salir a lo que dice la literatura. Fundamentos de tratamiento. Cuando tenemos una paciente con amenaza de parto prematuro o trabajo de parto, debemos tener en cuenta que la corticoterapia antenatal, perdón, la neuroprotección fetal. La neuroprotección fetal consiste en darle sulfato de magnesio, sea amenaza o ya trabajo de parto pretérmino declarado, darle sulfato de magnesio. Esto se da entre la semana 28 a 32. Vamos a poner acá 28 a 32 semanas. No, ha bajado el score a 24, disculpen. La vez pasada estuve en un simposio de parto pretérmino internacional. La verdad que hay cositas que se han redefinido. 24 a 32 semanas. La neuroprotección fetal es una gran medida preventiva a una gestante que ya está en trabajo de parto inclusive. ¿Ah? La neuroprotección fetal a través del sulfato de magnesio disminuye el riesgo de una temida enfermedad crónica a largo plazo, parálisis cerebral. Cuanto más prematuro es el neonato, él sale con las secuelas de parálisis cerebral. Este medicamento, la prematuridad aumenta en 20 veces el odds ratio cuando es menor a 30 semanas. O sea, es terrible la parálisis cerebral. Entonces, el sulfato de magnesio
disminuye notablemente ese riesgo. Pero tan ventajoso es que incluso a las 3 horas de la primera dosis ya está haciendo efecto la medicación. O sea, dale sulfato de magnesio y ten por seguro que ya le está actuando leve. A las 3 horas ya le hizo el efecto necesario. Entonces, neuroprotección fetal, 28 a 32 semanas en toda gestante que está en riesgo o está en trabajo de parto pretérmino. Es una buena medida. Y el esquema de sulfato de magnesio es el mismo que para preeclampsia. 4 gramos dosis de impregnación, dosis de ataque, y luego de 2 a 3 gramos por hora, por las siguientes 24 horas. Bien, otras medidas que debemos tener en cuenta, que es la tocólisis. Y acá hay un conflicto que debo aclarar. Nótese que el sulfato de magnesio está puesto en tocolíticos, ¿sí? Bien, hasta el Williams anterior, la última edición del Williams, que es del año pasado, que se liberó en junio, hasta el año pasado, yo incluso enseñaba que el sulfato de magnesio es agente tocolítico de tercera línea. Hoy por hoy la evidencia es contundente. Ya no se considera el sulfato de magnesio como tocolítico, ni siquiera como tercera, cuarta, quinta, sexta línea. El sulfato de magnesio ya no es agente tocolítico. Ahora su aplicación es básicamente para dos concepciones. Para prevención y tratamiento de la eclampsia, uno, y dos, como neuroprotección fetal. Como agente tocolítico, never. Ya no se debe emplear sulfato de magnesio como agente tocolítico. Bien. Entonces, ¿qué viene a ser la tocólisis? Tocólisis. La tocólisis viene a ser el procedimiento generalmente farmacológico por el cual uno inhibe o suprime las contracciones uterinas. Entonces, por tocólisis, en tocólisis lo que hacemos es dar medicación que va a disminuir, va a inhibir, suprimir las contracciones uterinas que pueden ser peligrosas. Mucho cuidado, dar tocólisis no significa que desaparezca el problema, es un enfoque, porque si tú no conoces la etiología del parto pretérmino, como vamos a ver, el problema va a seguir. Entonces vamos a poner acá arribita. Ojo, 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 pestaña y ceja. Identificar y tratar la causa. De preferencia no, en lo posible. Y tú no reconoces la causa y obviamente no la tratas, entonces el problema va a persistir, va a estar dando vueltas y va a terminar en la tragedia de un parto prematuro. Entonces es importantísimo reconocerla, ¿no? Buscar cuál es la etiología. Va a haber un grupo de patologías que va a ser idiopática, va a haber partos pretérminos que son idiopáticos, 30, 40% puede ser idiopáticos. En otros sí se reconocerá. ¿Saben cuál es el factor de riesgo más importante para un parto pretérmino? El antecedente de parto pretérmino, tema de pregunta. ¿Y la patología más asociada cuál es? Ruptura prematura en membranas, RPM. ¿Cuánto guachito le estoy dando? Máximo. Bien, tocólisis. Entonces lo que hacemos es dar medicación para inhibir, frenar las contracciones uterinas. ¿Sí? Ahora, tenemos diversos agentes tocolíticos hoy por hoy. De primera línea es el nifedipino, un calcio antagonista, primera línea. Este cumple con las 3 Bs. Bueno, bonito, barato. Y disponible en todo ámbito. El nifedipino es uno de los medicamentos que hoy por hoy es de primera línea. Medicina basada en evidencias, trabajo randomizado, metaanálisis, nifedipino. Calcio antagonista. Segundo medicamento que podemos tener en cuenta, beta 2 agonistas. Beta 2 agonistas, beta 2 agonistas como la ritodrina, vamos a poner en segunda línea, la terbutalina, segunda línea. Bien, ¿qué ocurre con estos dos beta 2 agonistas? Cuando yo era interno, hace poco, no, el
Año 2000, mire cuánto tiempo ha pasado, 24 años. Estaban en el nido, de repente yo estaba ya sufriendo mi internado. Bueno, sí, 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 en mi época, se nos enseñaba que la ritodrina, los métodos agonistas, era el medicamento de elección. De seguro que en la literatura española lo van a mencionar así, pero ya en el mundo entero ya se consideran los beta-2 agonistas de segunda línea. ¿Por qué les voy a decir eso? Eran de primera línea porque eran efectivos, son rápidos, pero tiene un gran problema. Los beta-2 agonistas son medicamentos que modulan para mal al corazón. Pueden producir taquicardia paroxística, puede producir taquicardia. Uno, materna y fetal. Dos, edema agudo de pulmón. ¿Sí? Y muchas veces estos eventos son difíciles de controlar y tratar, por lo que las complicaciones de estos medicamentos es relativamente ominosa. Por eso estos han pasado a ser, digamos, a segunda línea y en vista de sus complicaciones y también de la administración, que es un poquito cuidadosa. En el caso, en el caso de, en el caso de, en el caso de estos métodos agonistas, se tiene que dar en bombas de infusión, se tiene que dar como cóctel, se tiene que agarrar un frasco de dextrosa, mezclar 5 o 10 ampollas, ponerlo titulado en una bomba de infusión, regular la administración, y la verdad que es tedioso, más tedioso que usar oxitocina en inducción de parto. Y los riesgos son bastante importantes. Mientras que el nifedipino, bueno, bonito, barato, lo das vía oral y el efecto se siente, ¿sí? Y no tiene esos riesgos tan ominosos. Por eso hay muchas razones más, el nifedipino ha logrado desplazar de lejos a la ritodrina. De tercera línea, la indometacina, un AINES, pero no cualquier indometacina, es la presentación en supositorio transrectal, no es que la vía pastilla vía oral, no. La medicación de elección es supositorio transrectal de indometacina, rectal. Acá también se menciona vía oral, pero la rectal es la preferencia. Bueno, ¿qué permiten los agentes tocolíticos? ¿Disminuir el dolor y las contracciones? No, el alcance de los tocolíticos no es el dolor. Que disminuya las contracciones, que le desaparezca, no significa que sea un analgésico, ¿ah? Lo que hacen en esencia los agentes tocolíticos es no solo disminuir, sino en esencia dar tiempo. Dar tiempo. Lo que se quiere es por lo menos unas 48 horas. ¿Para qué? Para la corticoterapia antenatal. Eso es lo que se quiere con este medicamento. Cuando das esto, lo que vas a hacer es comprar, disculpe la expresión, comprar tiempo. ¿Para qué? Porque vas a inhibir las contracciones, vas a mejorar esas molestias para que tú puedas administrar los corticoides y obviamente esperar que el beneficio se dé. Bien, ¿cuántas horas demora para que haga efecto la neuroprotección fetal? 3 horas, ¿no? A las 3 horas vemos efecto. ¿Saben cuánto demora la última carga de corticoides? 48 horas. Entonces, en 48 horas, cuando tú inicias corticoterapia, tienes que tratar de frenar las contracciones y ganar tiempo. No es para que la contracción desaparezca y lo mandes a su casa, vas a tomar esto vía oral semanal, todos los días. No, es básicamente para la emergencia aguda, ¿no? Que es ganar tiempo para que la corticoterapia antenatal haga efecto. Bajo estas precisiones es que se da corticoterapia, perdón, se da la tocólisis. Esa es la clase de tocólisis. Ganar una ventana de tiempo para que puedas actuar acordemente con la neuroprotección fetal y la corticoterapia antenatal. Es decir, si tiene 36 semanas la gestante, ¿debemos dar tocolíticos? No, ¿para qué? Pues no, si tú básicamente es para la corticoterapia antenatal que es 24 o 34 semanas. Ah, no lo he mencionado, ahorita vamos a llegar a esa parte. Bueno, acá les ponía la lista de los eventos adversos de los beta-2 agonistas, edema agudo de pulmón, hiperglucemia, hipopotasemia, hipotensión, arritmias, isquemia miocárdica.
Y la endometrioxina puede tener toxicidad hepática y falla renal. Sulfato de magnesio puede producir depresión respiratoria, diplopia por debilidad, parálisis muscular. Está contraindicado en miastenia gravis, ¿ah? Pacientes que tienen miastenia gravis o alguna enfermedad neurológica, mucho cuidado al momento de administrar sulfato de magnesio. Nifedipina, hipotensión transitoria. Entonces, puntos para el nifedipino. Entonces, una buena medida es la corticoterapia antenatal. Hoy no. Vamos a dedicarle acá un topiquito. Porque eso sí se me ocurre hacer preguntas, perdón, que vengan preguntas. Corticoterapia antenatal. 24 a 34 semanas. El mejor beneficio cuando se administra entre las 24 a 34 semanas. Medicamento de elección en estos casos, ¿cuál es? Betametasona. 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Es el esquema que tiene mejor éxito. Si no hay, pero si no hay y se ha acabado, o ya bueno, ya que importa, ¿qué vamos a hacer? Dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 2 días. Es el esquema con dexametasona. Preferible de lejos betametasona, de lejos. Efecto se ve a las 48 horas de la primera dosis. Beneficios de la corticoterapia antenatal, también llamada, sí, sí, bueno ponerlo acá, maduración pulmonar. También a la corticoterapia se le llama maduración pulmonar. Primer beneficio, disminuye el riesgo de síndrome de distrés respiratorio neonatal. Y distrés respiratorio neonatal es básicamente membrana hialina. ¿Cuál es la complicación número 1 que aparece en neonatos pretérminos y que de hecho los mata? Membrana hialina. Un prematuro puede tener complicaciones neurológicas, digestivas, dérmicas, metabólicas, respiratorias, pero lo que más mata y es más grave es la respiratoria. Cuando tenemos un feto prematuro, recuerda que su tracto digestivo estaba en formación. Tiene que formarse las enzimas digestivas para que puedan metabolizar la leche. Nace muy prematuramente y estas enzimas disacaridasas no están del todo funcionantes. Así que la vía digestiva no es buena, hay que hacerle cateterización avanzada. Segundo, la piel es la primera barrera de protección con medio externo. La piel, la primera barrera de defensa. Y la piel en el feto pretérmino apenas es una lámina. Prácticamente es una esponja de agua el feto. Y se descompensa rápidamente, metabólicamente e hidroelectrolíticamente. Tema 2. 3. La falta de desarrollo pulmonar hace que su pulmón no pueda ventilar e intercambiar oxígeno. El pulmón colapsa al no tener surfactantes, se cierran todos los alveolos y mueren sus secreciones el feto. Es lo que más mata y lo más enferma. Cuanto más prematuro es, neurológicamente no ha desarrollado ni los reflejos de succión. Está complicado y neurológicamente a nivel oftálmico no ha desarrollado su retina y hace retinopatía de prematuro y queda ciego.
Podemos hablar de un montón de complicaciones asociadas a la prematuridad, pero la más grave, la que más mata, la que más complica el prematuro extremo es, sobre todo el prematuro extremo, es complicaciones respiratorias, distrés respiratorio neonatal. Y dentro del distrés respiratorio, el principal es membrana hialina. En las imágenes radiológicas, tema de pregunta en neonatología, se ve la imagen de un pulmón como si fuera vidrio esmerilado. Esa es la descripción típica que dan, el pulmón en forma de vidrio esmerilado. Entonces, eso es un hallazgo de membrana hialina. Disminuye el riesgo de síndrome de distrés respiratorio neonatal o membrana hialina. 2. Disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante. Esta es otra enfermedad digestiva. Al darle corticoides, disminuye notablemente el riesgo de enterocolitis necrotizante. ¿Qué más? Disminuye el riesgo de leucomalacia periventricular, otro cuadro de índole netamente neurológico. Entonces, hay beneficios con la administración de los corticoides. Ahora, siempre hay tema de discusión, pero doctor, ¿por qué dar corticoides? ¿Los corticoides no se supone que modulan el sistema inmunológico? ¿Disminuye la reacción inflamatoria, la cascada inflamatoria de defensa? Si le damos corticoides, ¿no le estamos exacerbando el cuadro de infección? Medicina basada en evidencias encontró que esto no es así. Es seguro dar corticoides. Doctor, y si estamos hablando de corticoides y yo quiero un corticoide de acción más rápida, ¿por qué no empleamos metilprednisolona, hidrocortisona? Se pueden emplear, pero lo que se ha visto en mejor respuesta es betametasona y dexametasona. Muy bien. El riesgo más importante, antecedentes de parto pretérmino o parto pretérmino previo. En la gestación o en la gestación anterior ha habido antecedentes de parto pretérmino. Uno de los más gravitantes. Podemos hablar del factor nutricional, del embarazo múltiple, de laceraciones en el cuello uterino, la insuficiencia cervical, pero es el parto pretérmino uno de los factores de riesgo más llamativos. Y como patología frecuentemente asociada o detonante, RPM pretérmino, ruptura prematura de membranas pretérmino. Es posible predicción y prevención del parto pretérmino? Sí. A la fecha tenemos dos pruebas poderosas. Bueno, una de ellas súper poderosa. Y otra, no. Esta es longitud cervical. Esto que les digo aplica muy bien a embarazos únicos. Para embarazos múltiples hay discusión, hay polémica. La longitud cervical. La longitud cervical viene a ser la medición por ecografía transvaginal. Es por ecografía transvaginal de la longitud existente entre el orificio cervical externo y el interno. Esa longitud cervical es altamente predictiva de riesgo de parto pretérmino. En una mujer con un embarazo normal, riesgo, la longitud cervical será mayor a los 25 milímetros. Mayor de 25 es lo normal, lo esperado. El otro factor preventivo, menos frecuente, no lo pedimos de rutina, es la fibronectina fetal. La fibronectina fetal. Es una proteína especial que se puede medir, cuantificar en el suero materno y tiene gran ventaja, pues no para prevención de valores o titulaciones altas en relación a parto pretérmino. Pero en nuestro medio, no solo en nuestro medio, en el mundo entero se ha desarrollado excelentes protocolos con la longitud cervical. Por ejemplo, en este flujorama les muestro pues, ¿no? Cómo hacer
el protocolo de prevención de parto pretérmino usando progesterona. Ya va a tener esto más de 10 años y está vigente, es muy novedoso. La progesterona, la progesterona es la hormona por excelencia del embarazo. Yo le decía en la primera clase que el embarazo es un estado progesterogénico, ¿no? Donde la progesterona talla de manera notable, tiene un gran papel. Bien, la progesterona, entonces, se ha visto que le da al útero una cierta quiesencia, ¿no? O tranquilidad. Bien, en embarazos únicos, esto es lo que funciona bien en embarazos únicos, si tiene antecedente parto pretérmino, debería dársele progesterona inyectable. Generalmente es caproato de dihidroprogesterona, ¿no? Y la longitud cervical, se mide la longitud cervical desde la semana 16 hasta la semana 23, 6 días. Hay que estar vigilando la longitud cervical. Si en ese seguimiento de la semana 16 a la semana 23 vemos que la longitud cervical es menos de 25 milímetros, chispa, está pequeño el longitud cervical, hazle un cerclaje. Hazle un cerclaje porque puede haber el riesgo de que ese cuello se abra, o mejor dicho, haya parto pretérmino. Si la longitud cervical es mayor o igual a 25, continúa con el esquema semanal de progesterona preventivo, hasta la semana 23, 6 días. Ahora, si no tiene antecedente parto pretérmino, no lo hay, longitud cervical de la semana 18 hasta la 24. Hace seguimiento, semanal, semanal, semanal. Longitud cervical menor a 20 milímetros, progesterona vaginal, hay riesgo. Longitud cervical mayor a 20 milímetros, 20 centímetros, 20 milímetros. Control de alto riesgo, control obstétrico. Tranquilo, controla, vigílala. Entonces, este es un esquema práctico donde toman en cuenta qué cosa, la longitud cervical y qué otro parámetro más. Embarazo único, ¿qué más? La edad gestacional, 16 a 23 semanas, 18 a 24 semanas. Entonces, todas estas medidas, ¿qué medidas contempla? O darle progesterona o incluso hacer cerclaje cervical. Y funciona bien. Puerperio normal y patológico. ¿Qué viene a ser el puerperio? El puerperio es una etapa de transición de cambios progresivos de la condición previa al embarazo a la condición previa que estaba antes de embarazada, ¿no? Se supone que en el embarazo había un aumento de la bulimia, ha habido cambios en la masa y tamaño del útero, ha habido cambios a nivel respiratorio, digestivo, ha habido cambios hormonales por la acción de la progesterona y bueno, todos estos cambios van a ir revirtiendo poco a poco durante este plazo de tiempo. El puerperio entonces es un evento fisiológico esperado. El puerperio hay una regresión progresiva de toda la fisiología materna previa al embarazo. En nuestro país, en la literatura peruana, contempla 42 días después del parto o aborto. ¿Sí? 42 días. Van a encontrar publicaciones que dicen hasta 6 meses después del parto, pero en nuestro medio es 42 días y se va a preguntar en los exámenes los 42 días. No vamos a hablar de puerperio de 5 meses, no. 42 días. Puerperio. Incluso por definición, no solo estadística, sino para connotación médico-legal. Cuando queremos definir muerte materna, ¿no? ¿A quién afecta? A una mamá. Sí, pero el término mamá es amplio. Mamá con un producto de 5 años, de 6 años, 2 años, no. Muerte materna implica la muerte de una mujer estando embarazada en cualquier momento o hasta los 42 días posparto, posaborto. Todo eso entre 100.000, ¿no? 100.000 mujeres que se han embarazado ese año. Ese es, no. A ver, una cosa es razón de muerte materna y otra es tasa de muerte materna. El término que más empleamos nosotros en estadística es razón de muerte materna, RMM, que es el número de muertes, mujeres que están gestando en cualquier momento de la gestación y hasta los 42 días posparto o posaborto, entre 100.000 recién nacidos vivos. Eso es razón de muerte materna. Y el otro, tasa de muerte materna, es el número de muertes de mujeres en cualquier momento del embarazo, hasta los 42 días del parto, sí, o posaborto, entre 100.000 mujeres que se embarazaron ese año. Son dos términos que, miren, confunden, ¿no?
¿Cuándo es razón de muerte materna? Cuando es nacidos vivos, 100.000 recién nacidos. ¿Cuándo es tasa de muerte materna? 100.000 mujeres que han estado gestando. Estos son marcadores de salud pública. Yendo un poquito a salud pública, seguro lo van a mencionar. eh, a un país se le mide su pobreza, no solo en ingreso per cápita, producción, sino también en cuánto va su proporción de muerte materna. Allá a final de los 90 se establecieron lineamientos para tratar de disminuir la muerte materna. Cuando yo estaba de serumista en el año 2000, serumista del milenio, entonces la razón de muerte materna estaba en 285 muertes por cada 100.000. Y lo que se buscaba era llegar a una cifra menor a 100. Países avanzados tienen razón de muerte materna, pues que está en 50, 30, 70. Nosotros en 285. Se ha hecho mucho esfuerzo, el que les habla pertenece al comité de expertos en el MINSA, que vemos este problema de muerte materna. Hacemos mucha capacitación, seguro nos vamos a ver con algunos, o ya nos hemos visto ya en provincia cuando hemos ido a capacitarlo. Y estamos ahora pues bordeando los 90, estamos haciendo récord histórico. Antes de la pandemia estábamos llegando a récord histórico en disminución, pero es un récord pues que se ha logrado a través de años de trabajo, ¿no? Con las diversas direzas. Y estamos logrando, ojalá que lleguemos a menos de 90, lo que se quiere. Pero ¿cuánto ha mejorado? Mire, 285 a estamos llegando a 90 para este año. Menos de 90, ojalá. Lo peor, lo más triste es que se muera una gestante por una enfermedad prevenible. Eso es lo más terrible. Que se muera, sí, de repente va a morir porque es una enfermedad terrible, ¿no? Habiendo agotado todo lo humano, todo lo humanamente posible, ¿no? Pero cuando es una enfermedad prevenible, ay, pierde, o sea, ¿qué pasó, no? Y ahí viene el jalón de orejas para todos. Bien, vamos a puerperio normal y el puerperio patológico. Del puerperio patológico debo mencionar lo siguiente, que es muy productivo. Cuando hacen preguntas de endometritis puerperal y hemorragia postparto. Son grupos de alta rentabilidad en examen, así que no se lo pueden perder. Entonces, es el periodo que sigue el alumbramiento y en el cual los genitales maternos y el estado general vuelven a las características anteriores o previas al embarazo. 6 semanas o 42 días posterior al parto, se entiende. Y es un proceso involutivo que tiene como fin restituir las modificaciones al estado pregravídico. Uno de los aspectos que nosotros valoramos es la involución uterina. El útero va a ir disminuyendo a razón de 1 centímetro y medio por día. De tal manera que a las 14 días el útero es ya retropúbico. Es un dato clave, ¿ah? Es un dato clave. 2 semanas posparto, el útero ya no se debe palpar por encima del pubis, ya tiene que haber sido retropúbico. Entonces el útero lentamente va a iniciar el proceso de involución. ¿Favorecido por quién? Por los entuertos, tema de pregunta. Cuando la mamá da de lactar a su bebé, estimula la acción de la oxitocina, ¿sí? El reflejo de la succión, estimula la producción de oxitocina que va a ayudar a que el útero se siga contrayendo. Y claro, muchas mujeres que están dando de lactar dicen claramente, a veces que doy de lactar me duele o siento que mi barriguita se pone dura. Y es porque la oxitocina se está liberando. Y es un buen estímulo en los entuertos porque permiten la involución del útero. 14 días ya no tiene por qué palparse. ¿Qué otra cosa más? Durante ese proceso de involución, el útero que ha estado estirado, hipertrofiado, se va a ir contrayendo, se va a ir acortando la fibra, se va a ir adelgazando. Y un hecho importante es lo que acontece en el endometrio. El endometrio tiene una capa funcional, una capa basal, una capa esponjosa, que es la capa que normalmente la capa funcional es la que se va descamando, ¿cierto? Pero la capa que siempre queda en el endometrio es la capa basal, ¿no? Ya bien. Entonces, durante el periodo puerperio, la capa externa se llena pues de detritos, decidua.
y obviamente coágulos, ¿no? Que se sellan los vasos espirales. Conforme pasan los días, esos detritos van cayendo. Eso es el origen de los loquios. Los loquios vienen a ser la expulsión de los detritos celulares, coágulos, sangre, incluso trasudados del endometrio conforme pasan los días. Y esos loquios pueden cambiar en apariencia y textura. Durante los primeros 3, 4 días podemos ver los loquios rojos o también llamados loquios rubrum. Por si acaso, en esta distinción por días no hay nada definido. Van a encontrar libros que dicen 2 días, otros dicen 4 o 5 días. Los loquios rojos o loquios hemáticos predominantemente es sangre, ¿no? Glóbulos rojos, hematíes, con decida. Básicamente es sangrecita predominante. Luego siguen los loquios serosos. Perdón, rojos cerosos. Que tienen una apariencia más oscura, pareciera borra de vino, y aquí ya viene a ser ya secreción serosa mezclada con sangre. Esto se puede ver del 5º hasta el 10º día inclusive. Y va disminuyendo progresivamente. En adelante ya van a ser netamente loquios cerosos y los loquios blancos. Eso puede estar hasta las 2 semanas postparto. La paciente lo va a distinguir, ¿no? A muchas de ellas de repente las primerizas les puede llamar la atención y venir a la consulta. Loquios albos. Los loquios entonces es un hallazgo fisiológico, es un evento fisiológico. ¿Cuándo es preocupante esto? Cuando sigue siendo rojo hemático 4, 5, 6, 7, 8 días. Cuando huele mal a carroña, descompuesto. ¿Sí? Entonces ahí definitivamente hay que plantearse qué está pasando. Bien, el puerperio por el tiempo puede ser puerperio inmediato las primeras 24 horas y mucho cuidado con el puerperio inmediato. Es donde ocurren mayores complicaciones y mortandad. El puerperio inmediato es la etapa que tiene más complicaciones o más mortandad. Mucho cuidado, puerperio inmediato. Luego sigue el puerperio inmediato del 2º al 10º día. Aquí ya son menos las complicaciones. Obviamente que está saliendo el cuadro. El puerperio lejano que se va hasta los 45 días. Esto ya viene a ser consideraciones ya de lo que mencionaba hasta 6 meses postparto, ¿no? Puerperio lejano, puerperio tardío. Entonces, el puerperio inmediato es la etapa donde hay complicaciones más ominosas, ¿sí? Más terribles. De mucho cuidado. El puerperio inmediato, ¿no? Aquí donde ocurren las complicaciones de hemorragia postparto, puede haber no solo hemorragia postparto, puede haber sepsis, endometritis. ¿Cuál es la triada de la muerte? Hemorragias, trastornos hipertensivos y sepsis. De hemorragias, ¿cuál es la más frecuente? Hemorragia postparto. De la hemorragia postparto, ¿cuál es la más frecuente? Atonía uterina, primera causa de muerte en nuestro país. Por hemorragias, atonía uterina. Hemorragia, trastornos hipertensivos, preeclampsia severa o preeclampsia con criterio de severidad y síndrome HELP. Y de sepsis, aquí tiene más mortandad, endometritis postparto. Endometritis postparto. Estos son los factores de riesgo que puede haber una hemorragia, un puerperio inmediato. Ser una puérpera añosa, un embarazo insuficiente o no controlado, macrosomía fetal, embarazo múltiple, cirugías uterinas previas, parto precipitado. El control clínico debe empezar a las 2, luego de estar 2 horas. Una cosa importantísima, se me ocurre ponerlo como pregunta. El puerperio de las 2 primeras horas tiene que ser cada 15 minutos.
Y en este puerperio se toma en cuenta que las funciones vitales maternas, la contracción no, la involución uterina. Entonces, en las primeras 2 horas del puerperio, incluso en el carnet CLAP está ahí diagramado, 4 espacios, ¿para qué? Para hacerle el control del puerperio inmediato. Cada 15 minutos tienes que vigilar presión materna, frecuencia cardíaca materna, frecuencia respiratoria materna, sensorio. ¿Qué más? Altura uterina o involución del útero y consistencia del útero. No solo basta con saber que es pequeñito el útero, sino saber que está en adecuada contracción. Esa es la tarea que tienes que hacer, ¿no? En tu vigilancia de puerperio. Cada 15 minutos por las primeras 2 horas. Pasó las primeras 2 horas, ya puede ser más, ya puede ser más espaciado. Bien. Y acá es importante conocer esto. Las 4T. Las 4T. Una clasificación acorde de las hemorragias postparto es tener en cuenta qué T es la que está más afectada. Y tenemos la primera T. T de atonía uterina. T de tono. 70% de las hemorragias postparto es por atonía uterina. La segunda T es traumatismo. ¿Por qué lo han puesto ahí en segunda la otra? Traumatismo. Esto es 20%. Y la tercera T es tejido, retención de tejidos. 10%. Y la última, la más preocupante, la T de trombina, que tiene que ver con coagulopatías, coagulación básicamente, es menos del 1%. Menos del 1%. Entonces, es importante que conozcan las 4T. De esto van a hacer preguntas y varias preguntas y más preguntas en adelante. T de tono, atonía, la primera causa de muerte materna. ¿Por qué podría haber atonía? Uno, porque la fibra muscular está sobredistendida, está demasiado exigida. ¿Cuándo podría estar muy exigida? Un embarazo múltiple. Está estirada, más no dar. Polidramnios, acá es polidramnios. ¿Qué más? Macrosomía fetal. Todo aquello que implique que la fibra muscular esté estirada, más no dar, puede condicionar atonía uterina. ¿Qué más? Infecciones como la coleamnionitis, RPM prolongado, fiebre. O que sea una fibra muscular que esté agotada, que se le haya sometido a mucho esfuerzo, como parto prolongado, parto precipitado, multiparidad. En retención de tejidos, no tuve cuidado al extraer la placenta, la disocié, placentarios, acretismo placentario, coágulos. Lesión del canal de parto, puede ser un desgarro por usar forceps. Parto instrumental significa que han usado forceps o vacuum. El forceps viene a ser el uso de unas paletas especiales que se ingresan a vagina cuando la dilatación está completa y en un plano ya +2, +3. Es decir, la cabecita ya está coronando en la vulva. Entonces, eso no se puede colocar con dilatación de 5, 6 o en un plano 0, -1, -2, no. El forceps para colocarlo tiene que ser en dilatación completa y con la cabeza coronando en la vulva. Y mucho aspecto importantísimo, cuando uno emplea el forceps, son 2 cucharotas grandes o 2 paletas que toman a la cabecita y la verdad que hacemos una presión fuerte sobre la cabecita y además de la presión que ejerce la paleta, nosotros hacemos el efecto de tratar de sacarlo, ¿no? Como si estuviéramos frente a un desatorador. Me imagino al coyote y correcamino cuando el coyote hace sus trampas así, sal, ¿no? O sea, es enérgico, es descomunal la fuerza
y el impacto que tiene sobre el feto, el uso de los forceps. Se empleaba en el pasado, había técnicas, había formas de cómo hacerlo elegante, pero la verdad que en el tiempo se ha ido perdiendo el uso de los forceps porque lamentablemente se asociaba a muchos eventos adversos. Entonces, hoy es raro, inusual emplear forceps. Solo tiene una indicación exclusiva en la fecha. Cuando el feto tiene distocia de rotación, me explico. Yo les expliqué en distocia de trabajo de parto, ¿no? Disproporción cefalopélvica, asinclitismo y deflexiones. Hay una que agregar ahí, que es la distocia de rotación. Cuando el feto está en occipito derecha posterior, el diámetro oblicuo derecho es más corto, medio centímetro a un centímetro menos que en el oblicuo izquierdo. Por eso los fetos siempre se ubican hacia el lado izquierdo. Es más beneficioso que esté hacia el lado del dorso izquierdo, porque tienen esa oblicuidad favorable. Pero cuando es del lado derecho, es más estrecho y obviamente que es más lento el desarrollo. Cuando está en derecha posterior y demora, créanme que puede demorar bastante, el parto se prolonga y se hace pues desarmonioso, definitivamente. Entonces, en esos casos donde está en dilatación completa, pero está pues en más 2, más 3 y sigue en derecha posterior, ahí podemos emplear los forces de rotación. Se colocan en vagina, se llama la cabeza y lo que hace es ayudar a rotar, a que se haga anterior y traccionarlo, obviamente. Esos forces son forces de rotación. Simpson y Quille lanzaron esos tipos de forces. Es la única indicación actual para forces. Después, para cualquier otra cosa, está proscrito el uso de forces. Y el vacuum es una especie disculpe la comparación, es un chupón de ese tipo de desatorador que se pega a la cabecita, hace presión negativa, ¿sí? Como el desatorador hace presión negativa, y una vez que tienes la cabecita lo jalas. Es el vacuum. Imagínate que le pongas en el Bregman, donde está la masa cerebral. O sea, tiene también sus riesgos. O sea, tiene que ser muy cauto cuando uno emplea estos dispositivos de alumbramiento, perdón, de parto instrumentado. Otro tipo de lesiones, rotura de la cicatriz uterina, sobre todo si es cesárea anterior, parto instrumental, distosis, hiperdinamia, versión cefálicas. La versión cefálica consiste en hacer que el feto, rote todo su cuerpito, gire en el abdomen si está en oblicuo, está en transverso, está en podálico, hacerlo que rote todo su cuerpito para que se oriente encefálico. ¿Sí? Seguro que han escuchado hablar que en la sierra o en la selva viene la comadrona, ¿no? Yo la acomodo, ¿no? Y se pone el mismo maestro Miyagi, ¡ah! Su mano, y la acomoda, ¿no? Está descrito en la literatura como sucusión hipocrática o manteo, donde a la mamá lo ponen pues en unas mantas y lo comienzan a sacudir, y lo que se espera con esto es que el feto, de lo que está en podálico, se haga cefálico, de lo que está en oblicuo transverso, se haga cefálico. Son maniobras que se pueden hacer a partir de las 34 o 36 semanas, pero tienen riesgo de que pueda haber accidentes. Imagínate un cordón umbilical que lo ayudas a estrangular y lo estrangula bien, o puedes propiciar parto antes de tiempo, ¿sí? Entonces son procedimientos que se hacen con ayuda ecográfica. Además, se hacen pacientes hospitalizadas, listas para que pueda ir en sala de operaciones si es que se presenta algún imprevisto. No se hace de rutina ambulatoriamente. Bueno, eso es la versión cefálica externa. La inversión uterina, claro, cuando uno hace la tracción de la placenta en alumbramiento, el atletismo placentario, maniobras que son maniobras en las cuales tú tratas de extraer, pero la placenta para muy mala suerte tiene adherencias, focos de adherencias al endometrio, atletismo, y al momento de sacar la placenta, obviamente puedes no solo invertir el útero, sino romper y venirse una hemorragia. Y la última T que es una tragedia, es una pesadilla, la última T. La última T es lo peor que puede pasarle, disculpen que hable así. Es la T de trombina. Miren, para actuar ante una hemorragia postparto, actualmente se bosqueja lo siguiente. Sí deben saber eso. Las claves. ¿Qué clave?
clave roja. Bien, tips con respecto a las claves. Las claves vienen a ser, las claves obstétricas de emergencia, vienen a ser el grupo de maniobras, procedimientos normados para actuar de manera exitosa frente a una hemorragia posparto, clave roja, un trastorno hipertensivo o convulsión eclampsia, clave azul, o frente a una sepsis, la clave amarilla. Son tres claves, la roja, la azul, la amarilla. La clave roja es entonces la normativa o protocolo de respuesta frente a una hemorragia obstétrica que está llevando la shock. La clave roja. Entonces, ahora se contempla la hora de oro, ¿no? En esa hora de oro están los primeros 20 minutos. Me explico. Toda la intervención, masaje uterino, uso de oxitocina, identificar, reconocer la causa, tiene que darse lo más pronto posible. Ni bien se reconozca la hemorragia postparto, poner en alerta a todo el equipo de la institución para hacer frente a esta patología que tiene alta mortandad. Entonces, en este desarrollo de respuesta, es importante, es importante actuar buscando la causa y, claro, compensar hemodinámicamente. Tienes los primeros 20 minutos. Si en los primeros 20 minutos lo rescatas a la paciente, la recuperas, la tasa de sobrevida materna es altísima, por encima del 70-80%. Por eso todos debemos estar preparados frente a esta entidad. ¿Sí? Y siendo la primera patología, ¿cuál? Atonía uterina. Entonces, los primeros 20 minutos son los trascendentales. Si después de los 20 minutos no hay respuesta, prepárate, tienes que referir, estabilizar en lo posible y referirla. No la vas a poder manejar en tu establecimiento 1-3, 1-4 o en la clínica que está haciendo de guardia hasta que no venga el ginecólogo. Tienes que preparar para referirla, porque ya va a requerir maniobras mucho más complejas. De repente, una sutura de Belinch, una desarterización de las uterinas hipogástricas, es decir, procedimientos sin sala operaciones. Entonces, del minuto 20 al minuto 60 es donde tú recurres a una serie de maniobras que te pueden ayudar. Además de oxitocina, masaje uterino. Te vas en la ambulancia haciendo masaje uterino, compresión de aorta, pinzamiento de las arterias uterinas con el pinzaje de SEA, balón intrauterino. Es decir, todas esas maniobras para poder, en lo posible, estabilizar hasta que llegue a un hospital, ¿no? ¿Sí? Minuto 20 a minuto 60. Y del minuto 60 se supone que ha seguido la hemorragia, ¿no? La has tratado de contener, pero ya has llegado a la hora y no para. O sea, en los minutos 60 es donde viene esta cuarta T, la T de trombina. Si estás haciendo problemas a factores de coagulación. Ha sangrado tanto que no solo ha perdido glóbulos rojos y suero, ha perdido también factores de coagulación, protrombina, trombina, filinógeno. Entonces, frente a esas condiciones, la paciente, pues, su expectativa de sobrevida disminuye dramáticamente. Entonces, hay que actuar prontamente para no llegar a la hora y tener a esta cuarta T, T de coagulación. Una T de coagulación puede ser que haya perdido tanta sangre que definitivamente no hay forma que coagule. También trastornos como la preeclampsia, síndrome GERD, coagulopatía intravascular diseminada, embolia, líquido amniótico, sepsis, abrupto placentario, están asociadas a coagulopatía. Y enfermedades de mujeres jóvenes, la enfermedad de von Willebrand o la hemofilia tipo A. Te mencionaba también la importancia de las claves obstétricas. Las claves son tres: la clave roja relacionada a hemorragias, sobre todo atonía uterina; la clave azul, trastornos hipertensivos, preeclampsia, eclampsia; la clave amarilla, lo que es sepsis, shock séptico. En particular, el cuadro más prevalente asociado a muerte materna por infección es endometritis postparto. También les mencionaba que la definición de una clave obstétrica, o clave de emergencia, viene a ser el conjunto de medidas y acciones que se tienen que tomar de manera protocolizada, normatizada, con evidencia frente a uno de estos eventos que son terribles, ¿no? La triada de la muerte, ¿no? La triada de la muerte. Bien, también les mencionaba acerca de la hemorragia postparto, que la clasificación de las 4T. Hay un término que de repente lo he considerado muy, muy implícito conocerlo, pero es bueno mencionarlo. La definición de una hemorragia postparto viene a ser la definición del libro, ¿no? La caída o descenso del hematocrito en más de 10%. Una hemorragia postparto viene a ser el descenso
Allá. Con respecto a la basal. Un descenso inusitado del hematocrito en más del 10% con respecto a la basal configuraría lo que es una hemorragia posparto. También otra definición sería una pérdida sanguínea mayor a 500 mililitros o medio litro de sangre con respecto a un parto vaginal. Y cuando es una cesárea, más de 1 litro, cuando es una cesárea. Entonces, esas son las definiciones clásicas del libro de hemorragia posparto. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Más que hablar de volúmenes, podemos decir que cualquier estado de pérdida sanguínea que sea capaz de producir una alteración hemodinámica reflejada en palidez, hipotensión, taquicardia, alteración del estado mental, eso es hemorragia posparto. Otro aspecto importantísimo en la hemorragia posparto, en la definición, es este concepto nuevo que se llama índice de shock. El índice de shock es una variable que resulta de la división de la presión arterial sistólica entre la frecuencia cardíaca materna. Entonces, el índice de shock, un ratito, es así, disculpen, los genios se equivocan. La frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. ¿Sí? Entonces, la división de la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Cuando este valor es mayor o igual a 1, estaríamos frente a un potencial shock. Es un concepto, si no por no decir matemático, práctico. A ver, si una gestante tiene la presión, una puérpera, mejor dicho, puérpera inmediata, tiene una presión arterial de 80-50 y una frecuencia cardíaca de 120, ¿cuál es el índice de shock? 80-40 de presión y 120 frecuencia cardíaca o pulso. ¿Cuánto sería el shock? El índice de shock. 120 entre 80. ¿Cuánto sale eso? 1.5 aprox, ¿no? 1.5. O sea, está chocada la paciente. Concepto muy útil este del índice de shock, porque te permite, pues, ¿no? Poner en alerta, ¿no? Sea la paciente que esté despierta, conectada, ¿no? Pero tú ves un índice de shock alterado, ya tienes que pensar que esa paciente se está yendo al deterioro. Ahora, en una hemorragia postparto, ¿qué es lo que más mata? La hipovolemia. Pongo acá en un nicho con su crucecita. Lo que más mata a una paciente en hemorragia obstétrica es la hipovolemia. Se puede tolerar la anemia aguda, por supuesto, pero la hipovolemia es lo que más mata. Otro concepto clave que debemos saber es que, ¿cuáles son los marcadores de que una paciente está entrando o ya está en shock clínicamente? Fácil, profe, la hipotensión y la taquicardia o el pulso, ¿no? Sí, pero son marcadores tempranos. Los marcadores más tempranos de que una paciente se está yendo al shock es el estado de conciencia, el estado de conciencia y la perfusión sanguínea. Bien, un poquito de docencia de repente para una emergencia potencial que todos podrían enfrentar. Cuando estamos frente a una paciente con shock, taquicardia, pálida, nadie duda que la paciente está mal, ¿no? Y tomamos nuestras acciones. Pero la pregunta es, ¿ese choque es reciente o ya tiene tiempo de instaurado? Lo más probable es que tenga un tiempo, ¿no? De instaurado, ¿no? De repente media hora, 1 hora.
Lo que pasa es que en ese goteo, en esa pérdida sanguínea, el organismo materno lo ha estado tratando de compensar. Por eso el shock se clasifica en shock compensado, leve, moderado y severo. Nadie le da importancia al shock compensado porque prácticamente las funciones vitales están ok, la presión está ok, el estado de conciencia está ok, pero cuando uno hace la estimación de la pérdida sanguínea, viendo pues el pañal, la solera, ¿no? Uno puede claramente decir, oye, la paciente ha sangrado bastante, pero su organismo lo tolera y lo compensa. Pero en un shock leve, moderado y severo sí vamos a ver estas cosas. Vamos a ver alteración del índice de shock, vamos a ver alteración del estado de conciencia, de lo que puede estar despierta, animosa, a estar apagada, somnolienta, o inconsciente o irritable. Doctor, doctora, me duele, no me siento bien, ya te está dando la alerta. Doctor, déjala dormir. Por la noche está gritando con el parto. Sí, déjala que descanse. Y la paciente se está muriendo de tus narices, está entrando en una letargia. Entonces, estado de conciencia, la perfusión, y tú la ves a ella con los labios pálidos, la piel fría, incluso está sudando, le palpas los dedos, 1, 2, 3 segundos, demora más de 3 segundos en llenar el llenado capilar y hay frialdad. Te está diciendo que está hipoperfundiendo. Entonces, los signos más precoces de que una paciente está entrando en shock es el estado de conciencia y la perfusión sanguínea. Son los marcadores tempranos que tienes que valorar en un shock. Si tú ya le encuentras taquicárdica, hipotensa, ten por seguro que ese shock ya tiene tiempo instaurado. Entonces, el estado de conciencia y la perfusión son los parámetros más sensibles, más tempranos en un shock hipovolémico. Bien, aquí tenemos una tabla que te da más o menos una orientación cómo podría ser una retención placentaria. La placenta no se expulsa dentro de los 30 minutos después del parto. En alumbramiento dirigido hay que hacer la salvedad. En alumbramiento dirigido cuando es mayor a los 15 minutos. Sí, hemorragia entre la expulsión de la placenta del útero está no contraído. Retención placentaria. El otro, atonía uterina. Perdón, en la retención placentaria el útero no contraído, está bien. En la atonía uterina, útero definitivamente no contraído. Aquí es el cuadro más y más llamativo de todos, ¿no? Hemorragia postparto, inclusive minutos después del expulsivo. El útero no está contraído, está blando, flácido. Hace la presión del útero y sale coágulos. En el desgarro del cervix vagino periné, lo que vas a encontrar es el dato de que la placenta salió completa, pero el útero está bien contraído. Esto ha sido tema de una pregunta que pusieron, ¿no? Y te lo pusieron así, miren, bien canalla la pregunta, como para que falle así redondito. Te ponen, tal cual dice la pregunta. Multípara, gesta 4, que tuvo su parto hace 2 horas de un recién nacido de 4 kilos 200. De 4 kilos 200. Y presenta sangrado con útero contraído. ¿Cuál sería la causa más frecuente o la más llamativa para su hemorragia postparto? Y te ponían atonía uterina, te ponían desgarro, te ponían inversión uterina. Entonces el que menos dice, oye, pero es multípara, el profesor nos dijo, el sensei, que era la multípara primer factor de riesgo. Además, macrosomía fetal, sí, también para atonía uterina. Ah, esa atonía uterina. Pero no te pusiste a pensar que el útero estaba contraído. En ese caso, era posible pensar que era un desgarro o laceración. Entonces, un útero contraído es bien difícil pensar en atonía. Podría ser una simple, podría ser un desgarro cervical, desgarro de vagina o perineo. Ahora, ¿cómo se diferencia ese sangrado? Que es un sangrado continuo, no para. Ay, pa. Entonces acá lo que tienes que hacer es reconocer el elemento vascular que está sangrando, poner la sutura, ligarlo, porque si no, no va a parar el sangrado. En el trastorno de coagulación, generalmente en esto se ven a la hora, cuando ya pasó o llegó a la hora de haberse producido, ¿no? Es un trastorno por pérdida de factor de coagulación. En la placenta incompleta, también esto lleva a retención de restos placentarios, hemorragia postparto inmediata con útero contraído. Cuando hay rotura uterina,
Este tiene dos momentos, ¿ah? Tiene dos momentos. El primer momento es antes que se rompa. La paciente está con un dolor intenso, me duele el abdomen, me duele el útero. Y el útero está tan contracturado que es difícil palpar al feto. Se puede ver el anillo de Bandel. El útero tiene la forma de una cintura, ¿sí? Entonces te está diciendo se va a romper, y los latidos cardíacos fetales es taquicárdico. El segundo momento de la rotura uterina es cuando ésta se consuma, cuando de pronto se rompe el útero y el dolor cesa. El bebé que prácticamente el feto que no lo podías palpar porque todo era una masa dura, de pronto lo reconoces con facilidad, reconoces su bracito, su cabeza, pero ya no está encajado, está fuera de pelvis. Y auscultan latidos cardíacos fetales y estos comienzan a entrar en bradicardia, o sea, están muriéndose. Y de pronto la paciente, como el útero sangra bastante, está bien perfundido, la paciente de pronto, doctor, me voy, y se va, pierde conciencia y se muere ahí. Es ominoso, es el cuadro, es terrible en la rotura uterina consumada. Shock, palidez, taquicardia, maternas, abdomen sensible. En la inversión uterina, este sí no hay pierde. Uno va a reconocer porque la placenta está afuera y cuando revisas la placenta ahí en el canal te das cuenta que has invertido el útero. Casi siempre es iatrogénica, porque a veces por querer traccionar y sacar la placenta inviertes el útero. No se palpa el fondo uterino, a la palpación abdominal, dolor intenso leve. El hemorragia postparto tardía se agravó más de 24 horas después del parto, subinvolución uterina. Con el dato de lo que te decía de que el útero se contrae 1 centímetro y medio por día, imagínate que tiene 4 o 5 días y el útero está a nivel del ombligo. No se ha contraído, una subinvolución. ¿Qué ha despertado eso? Y aquel sangrado persistente en el puerperio puede ser sangrado vaginal que lleva anemia, puede ser una enfermedad trofolástica que ha coexistido con el embarazo. Entonces, más o menos así podemos orientar cuál es la causa de la hemorragia postparto. Entonces, hay que tener en cuenta que para prevención de la hemorragia postparto tenemos el manejo activo de la tercera parte, de la tercera fase. Eso básicamente es alumbramiento dirigido. Y acá sí puedo sacar un montón de preguntas para los exámenes, ¿ah? El medicamento de elección en la prevención, estamos hablando de atonía uterina. Vamos a escribirlo bonito. Hace un rato lo escribí muy bonito. Estaba con mi ki al máximo. Estaba en Goku nivel azul. Vamos a poner acá, nivel blue. Entonces, para prevención, sobre todo atonía uterina, ¿cuál es el medicamento de elección? Oxitocina. Estamos hablando de prevención. Profe, misoprostol. Eso fue una pregunta hace 12 años. Es oxitocina. Y para tratamiento agudo, atonía uterina, sigue siendo oxitocina. La oxitocina es una proteína, una hormona proteica. Caray, las cosas que hacían en el pasado. Para sacar 1 mililitro de oxitocina tenían que matar 20 cerdos en los años 50. ¿Cuánto hemos avanzado en la ciencia? Ahora podemos tener oxitocina sintética, ¿sí? Antes tenían que sacrificar varios animales para que puedas tener solo 1 mililitro de oxitocina. ¿Cuánto hemos avanzado? Entonces la oxitocina es una proteína, una hormona proteica que su acción es, su tiempo de vida media es muy rápida. No va más allá de los 15 minutos. Y su efecto, su acción ocurre entre los minutos a los 3, 5 minutos. Es de acción rápida la oxitocina. Dada su tiempo de vida muy breve y deleteria, es que la oxitocina se da generalmente en infusión endovenosa.
se da en infusión endovenosa. A los 3 minutos ya está haciendo efecto la oxitocina y su acción es breve, 15 minutos. Por tanto, tiene que estar en infusión, pero es el mejor medicamento. De primera línea. De segunda línea es la metilergonovina, ¿sí? Derivado de cornesol de centeno, un medicamento que se da en forma intramuscular. La primera es en forma endovenosa en infusión. De tercera línea, misoprostol, que es más versátil, puede ser vía oral, vía transrectal, vía sublingual. Entonces la oxitocina tiene la ventaja de que es de acción rápida, inmediata, casi inmediata, y su acción es muy intensa. Pero, siempre hay un pero, cuando una paciente está en atonía uterina y todos sus receptores de oxitocina están repletados, ya no va a responder a la oxitocina. Entonces, frente a este caso donde el útero es refractario a la oxitocina, es donde contemplamos estas medidas como es el uso de misoprostol o de ergometrina, ergotrate o metilergonovina, ¿sí? Metilergonovina o ergometrina, es lo mismo, metilergonovina o ergometrina. Estos productos también producen una buena contracción del útero. De hecho, se les llama uterotónicos. Decir uterotónico es hablar de oxitocina, metilergonovina, misoprostol. Pero acá hay un inconveniente. La metilergonovina, la ergometrina, son productos que tienen acción cardiológica. Está contraindicado absolutamente en hipertensas. La ergometrina, metilergonovina, está contraindicado de manera absoluta en pacientes con cardiopatía e hipertensión. Entenderán que a una preeclampsia no se le puede prescribir ese medicamento. Bien, entonces toda la acción que podemos hacer, emplear, ¿no? Pero todos los medicamentos que podemos emplear en un tratamiento agudo puede ser oxitocina, ergometrina, misoprostol. El esquema más difundido a la fecha es darle oxitocina en infusión. Van a encontrar diversas publicaciones que dicen 20 unidades en 500 cc, 30 en 1000 cc, 40 en 1000 cc. Cualquiera de esas combinaciones son formas adecuadas de dar estos medicamentos. Eso sí, siempre se da en infusión y a goteo. Otra cosa importantísima es que muchas veces la oxitocina tiene una acción rápida, ¿sí? Pero deleteria, requiere infusión. Mientras que el misoprostol es una acción continua. Su acción no es inmediata, demora unos 10, 15, 20 minutos en hacer efecto. O sea, demora más que la oxitocina. Por eso es tercera línea. Pero en lo que le gana el misoprostol a la oxitocina es que su contracción es más intensa y prolongada. Entonces, cuando uno maneja la hemorragia posparto por atonía, usas estas dos combinaciones. Por eso lo han visto seguro en su internado, ¿no? Que le dan oxitocina en infusión y el misoprostol transrectal. Con respecto a la vía oral o sublingual, es posible dar misoprostol, pero produce fiebre, hiperpirexia, y nos ponen aprietos cuando estamos con la paciente. Entonces damos transrectal. Casi siempre es 4 tabletas, 800 microgramos transrectal, lo que va a generar que el útero se contraiga de manera sostenida y prolongada, ¿no? Muy intensamente. Acción control del cordón umbilical, masaje uterino. Hemorragia postparto, lo que decía, ¿no? Medio litro por pérdida sanguínea, parto vaginal, parto por cesárea 1 litro. Cualquier volumen con una paciente inestable puede configurar una hemorragia postparto. Hay que controlar el sangrado, hay que hacer la compresión aórtica, taponamiento uterino. Acá faltaba, masaje uterino, vaciar la vejiga, examinar para determinar causa de sangrado. Acá hay que tener en cuenta también el ABC, vía aérea, ver, briefing, respiración, C, circulation, D, drogas. Atonía uterina, podemos emplear oxitocina, ergometrina, misoprostol, el carrapros, que no está disponible en nuestro medio. Retención placentaria, intentar extracción manual de la placenta.
Y acá hay un detalle importantísimo que casi me los confunde a todos. En una pregunta de hace unos 2 años, hace 3 años, preguntaban, paciente que demora o paciente que no se logra extraer la placenta y dificultad y ha pasado 3 horas y está estable, ¿qué recomendación usted daría? Y abajo figuraba referir a un establecimiento de salud. Ahí te lo ponían, y la clave era esa y te ponían masaje uterino, extracción manual de placenta. La opinión, le digo como consejo, como consejería MINSA, es que frente a una retención placentaria, lo aconsejable es referir a un nivel inmediato. Esa es la respuesta oficial MINSA. Sin embargo, este año se bloquearon, alguien se llevó su ki, entre pues, las fuerzas siniestras, y planteó una pregunta que era bien, así, bien, pero bien venenosa. Paciente que tiene retención placentaria, ¿no? De más de 1 hora, ¿usted qué haría? Y la clave era extracción de placenta. Algo que se puede hacer, sí, ustedes pueden estar formados para hacerlo, pero en términos, si se puede decir legales, en términos de pericia, en términos de esta negligencia legales, preferible. Si está estable, refiero. Si vas a hacerlo por cuenta propia, ahora más aún con esto del atletismo placentario, puede hacer que te quedes ahí con la paciente y te vayas a fiscalía el resto de tu vida a dar declaración, con todo juicio, es terrible. Entonces, esa pregunta sí sacó roncha. En mi opinión, sí era una pregunta, no sé, el que la hizo, de repente no tomando en cuenta esta consideración. Hay preguntas que están haciendo así, hay preguntas, usted está en un establecimiento de primer nivel de atención y tiene al paciente que está haciendo presión 150-90 y se queja de cefalea. ¿Usted qué hace? Y la clave está, agarra, toma el peque y van a tomar. Esa era la respuesta. O sea, anda y refiérela, dándole manejo antihipertensivo. Nada que vas a esperar darle manejo de preeclampsia en tu posa, no. Esas preguntas de caso, así caso problemas, de esta naturaleza han venido, pero esta sí se salió de lo común. Esa es mi crítica personal. Así que en la retención placentaria, la opinión actual, la que estamos nosotros capacitando es, refiere a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, no te atrevas. Es como también el parto por la prestación pelviana. Hace 2 ediciones el Williams está bien clarito, parto en podálico, no, cesárea preferible. Ya no se trata del capricho de un autor, no, sino que la evidencia es clara, un parto en pelviana, en podálico, un parto en pelviana, vaginal, es muy adverso, independiente de la paridad, independiente del peso, independiente de la edad gestacional. Es adverso para el feto. Es una moneda al aire. ¿Te va bien? Qué bueno, salvaste. Te va mal, se entrapa la cabeza, se pone mal, tienes que llevarla a un útil y una tal, problemas legales. Eso está incrementado. Sin embargo, hicieron una pregunta venenosa. Paciente, pregunta este examen, último examen, ¿no? Paciente que llega en expulsiva a su establecimiento. Creo que te ponen dilatación 10, plano 0. ¿Qué haría usted? Y te ponen ahí, referir a la paciente, atender el parto, ¿no? La respuesta es, asume chino, tienes que atender el parto, ¿no? Con tus maneras. Pero ya no puede hacer nada. Solo son consideraciones muy excepcionales, ¿no? Si estás frente a una situación tan dramática como esa, no te va a dar para que llegue hasta el establecimiento, pues, ¿no? Si estás en un establecimiento de 1 hora, 2 horas, no te va a dar. Preferible manejo de la atención del parto de podálica. Inversión uterina, no intentar reponer el útero, no aplicar útero tónico. Laceración, reparar todas las laceraciones, mejor dicho, lo que sería un examen del canal de parto. Tienes que examinar, frente a una hemorragia postparto, tienes que examinar valvas vaginales, ya ver la vagina, ver el cuello uterino, de dónde está viendo la hemorragia. Entonces, sobre esa base hay que hacer el examen de la evaluación del canal de parto. La OPS, tuvimos una reunión la semana pasada con funcionarios de la OPS discutiendo pues las medidas que vamos a tomar en hemorragia postparto. Se está redefiniendo buena parte de la política, perdón, de los lineamientos de manejo de la hemorragia postparto. Disculpen. Hay cosas que van a cambiar dramáticamente. No las puedo adelantar del todo porque tiene que salir como publicación de norma técnica, pero la figura va ahí más o menos. Por ejemplo,
En hemorragias obstétricas, ¿cuál es el mejor elemento para responder frente al shock? El uso de cristaloides, cristaloides isotónicos. Lo mejor que hay a la fecha, lo mejor que tenemos es cloruro de sodio al 9 por mil, ¿no? Todo establecimiento tiene cloruro 9 por mil, cristaloides isotónicos. Ya no se debe emplear poligelina o coloides, no se debe emplear, son adversos, producen más deterioro que beneficio. Otro más, de los cristaloides isotónicos tiene que ser administrado temperadamente, tiene que estar a 36, 37 grados. Hay que calentarle la solución salina. Si tú le das la solución salina fría, así como los trae de la farmacia, vas a hacer más daño a la paciente. Acuérdate que para que el glóbulo rojo pueda trabajar, liberar el oxígeno y la carboxiemoglobina, traer el CO2, tiene que estar en una temperatura ambiental. En ese proceso de membrana interviene la concentración del gas, CO2, oxígeno, y también interviene la membrana para que pueda lograr su máximo potencial. Si tú le pones cloruro a 20 grados, a 18 grados, lo que vas a hacer es bajar la temperatura y la gradiente de administración de oxígeno y captura de CO2 cae dramáticamente. O sea, te estás haciendo daño. Así que tienes que temperar el cristaloide. Otra más. Mira otros lineamientos más. En los cristaloides isotónicos, este cloruro de sodio 9 por mil, que lo consideramos como el mejor, bueno, está disponible, resulta que el radical cloro también produce grado de acidosis. Por lo que hay una crítica actual si deberíamos continuar dando esta solución. La opinión actual es darle cristaloides, pero que sean con electrolitos balanceados. Y lo mejor que hay es lactato de Ringer o solución de Harman. Y eso no está disponible, no es ampliamente disponible. ¿Alguien ha visto alguna solución de lactato de Ringer? De repente en algún hospital. Y hay cristaloides balanceados. Cuestan, a ver, ¿cuánto cuesta una solución de cloruro de sodio 9 por mil en Hospital Precio Minsa? Te cuesta menos de un sol, el frasco de 1000, pero los balanceados te cuestan casi 20 soles. O sea, no hay punto de comparación, ¿no? Así que eso se va a redefinir. Otra cosa más, otro aspecto más, para los que les guste esta parte apasionante de obstetricia. Cuando empleamos cristaloides en hemorragia, existe la regla del 3-1. Por cada volumen de sangre perdido, yo tengo que dar 3 de cristaloides. Si yo calculo que ha perdido 1 litro de sangre, tengo que darle 3 de cristaloides. Eso es veneno. ¿Por qué? Porque vas a generar hemodilución fisiológica de los factores de coagulación. Si ha perdido sangre, ha perdido glóbulos rojos y factores de coagulación, y tú le levantas con volumen con cristaloides, correcto, levantas mejor a la volemia, pero hemodiluyes aún más a los factores de coagulación y al filinógeno que tú lo requieres en ese momento. Por tanto, dicen, además que al darle mayor cristaloides vas a aumentar el volumen intravascular, correcto, pero el cristaloide